¿Tenéis dolor de cabeza de forma constante? Pues quedaros a ver este vídeo, os enseño cómo solucionarlo. Hola, muy buenos días, bienvenido a tu canal de salud y bienestar de Fisiolution. Yo soy Rubén Sanz, tu acupuntor de confianza, y vamos a hablar hoy de dolores de cabeza con Antonio. Hola Antonio, ¿qué tal? Vamos a trabajar primero qué es un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza es una cefalea constante, una cefalea que te impide hacer una vida diaria normalmente, y además se puede producir en principio desde el cuello, desde la cabeza, afectando a la cara incluso, ¿no? Entonces afecta a toda esta parte, la musculatura, la circulación sanguínea, y puede afectar a cualquier parte de la cabeza. Vamos a ver qué puntos son los mejores para trabajar sobre esto, para hacerte la vida más fácil. ¿Qué son dolores de cabeza? Son dolores recurrentes, de hecho son unos dolores del sistema nervioso. Son dolores primarios que además se dan y te impiden hacer una vida normal. El término cefalea viene del latín, y cefalea es cabeza, y es un dolor que puede ir desde la parte de los músculos del cuello, cogiendo lo que es toda la zona del pelo y cogiendo toda la cara, con lo cual puede afectar a cualquier parte muscular del cuello y puede afectar a la cara y cualquier parte de la cabeza. Además, la cefalea en los países occidentales se da casi en un 50% de las personas, con lo cual lo puede tener la mitad de la población. Bien, pues después de hablar de cefaleas, vamos a ver cómo tratar estas cefaleas. Lo vamos a tratar a partir de digitopuntura. Digitopuntura, pues es dedo y puntura, es decir, punto, ¿vale? Eso es como vamos a trabajarlo, de esta manera, con el dedo y con el punto, ¿vale? ¿Cómo vamos a trabajar? El primer punto lo vamos a hacer en la zona del pie. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a trabajar con el tratamiento, en vez de la cabeza, en el pie al principio, ¿vale? Técnica de espejo. Entonces empezamos en la parte del pie y lo vamos a trabajar, en este caso en el pie, entre el dedo gordo y el otro dedo que está al lado. Más o menos un poquito más abajo donde bajamos sería aquí, ¿vale? Con este punto que vamos a trabajar en el pie, ¿qué vamos a hacer? Vamos a soltar sobre todo a nivel muscular, a nivel tensional, y eso lo que va a hacer es ayudar también a la cabeza, porque estamos trabajando aquí, pero va a afectar a la parte de la cabeza. Es un punto que en principio provoca una pequeña molestia, pero se va poco a poco diluyendo. El tiempo que sería determinado, pues aproximadamente 2-3 minutos. Al principio puede ser que si aprietas mucho te duela y digas, wow, me duele un poco, ¿no? Es molesto. Entonces vamos a rebajar un poquito la tensión y así vamos a ir haciendo pequeños círculos. Normalmente prefiero que sea hacia afuera. ¿Por qué? Porque soltamos la tensión hacia afuera, no lo vamos a intentar que se quede dentro, sino que se vaya hacia afuera. Y el trabajo sería aproximadamente aquí, con el dedo pulgar. Después lo vamos a ver para que lo veáis en el pie perfectamente. Bien, pues vamos entonces al punto H3 en este caso. Vamos a trabajarlo, sería aquí. Lo marco aquí para que lo veáis, queda bien marcadito, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo vamos a hacerlo? El tratamiento es aquí, 2-3 minutos, siempre hacia afuera, ¿vale? Tratamiento de técnica de espejo. ¿Qué significa espejo? Que una parte del cuerpo está reflejada en otra. Bien, eso es entonces lo que vamos a hacer. ¿Molesta un poquito, Antonio? Un poquito, ¿no? Vale. Si aprieto un poquito más, molesta un poco más, ¿verdad? Sí. Vale. Entonces, como ya estamos molestando un poco, vamos a soltar y después aquí. Nos podemos ayudar con los otros, pero es hacia afuera, ¿vale? Recomendado sobre todo, ¿cuándo hacerlo en este caso? Pues al final del día, por ejemplo, cuando vienes a trabajar, estás cansado ya, pues lo sueltas un poquito. Incluso si lo quieres hacer un poco por la mañana, también está bien. 2-3 minutos. Y recordad también que este punto igual sirve también, el H3, para espasmos, calambres, dolores musculares, ¿eh? Muy importante también acordarnos de eso. Vale, vamos ahora con los 4 puntos en la cabeza. En este caso sí que vamos a trabajar en la cabeza. ¿Cómo vamos a saber dónde están los puntos? Pues el ápice de la oreja en principio, cerramos aquí un poquito, tiramos la línea, ¿vale? Vamos al centro, ¿vale? Aquí. Y entonces de aquí son 2 dedos a los costados, más o menos, 2 dedos aquí, 2 dedos aquí, y después hacemos un triángulo hacia el medio. Lo vais a notar porque digamos que el dedo deja entrar, ¿vale? Entonces sería apretando primero el primero, que como os digo es el ápice de la oreja,
siguiendo línea justo en el medio. Esto lo podéis hacer vosotros mismos, yo ahora si queréis lo hago para que lo veáis, o os lo pueden hacer. Abrimos un poquito, aquí. ¿Notas un poco la presión? Sí. Una presión media, pero fuerte, ¿verdad? Sí. ¿Hay algún punto que notes más, Antonio? Quizá un poco el de vas hacia adentro, el de tu izquierda. Ajá. Por ejemplo, Antonio, si nota más este punto, pues trabajamos un poquito más ese punto. ¿Vale? Porque seguramente, al notarlo más, pues si tiene algún tipo de dolor, se reflejará en la zona. Vale, y después en el medio, venimos aquí, juntamos y ahí. Pues entonces, como habíamos dicho, primer punto. En el medio, aquí, trayendo una línea. ¿Vale? Perfecto. 30 segundos aproximadamente en este punto, pues 2 dedos, colocamos aquí, otros 30 segundos más o menos. Si hay alguno que efectivamente molesta más, le damos un poquito de presión a ese punto. El tipo de movimiento, pues siempre como hacia afuera. Y después marcamos línea haciendo un triángulo y trabajamos ahí otros 30 segundos. Y yo terminaría en este caso, no en este, sino volviendo al primero. Y trabajamos estos dos, presionando un poquito más, terminamos con otros 30 segundos aquí, ¿vale? Importante esto hacerlo por la mañana y por la noche. Yo recomiendo los dos momentos, mañana y noche. Una vez terminado en este caso, Antonio, los 4 puntos de la cabeza, ¿vale? Para relajar, para soltar, para hacer que el cuerpo y el sistema nervioso baje un poquito de revoluciones también. Vamos a dar la vuelta al paciente y trabajamos en el occipital. Vamos ahora con un punto muy importante en la zona del occipital. Es un punto que es el 20 de vesícula biliar. ¿Qué función hace la vesícula biliar en este caso para el tema de los dolores de cabeza? Pues va a trabajar la elasticidad de los tendones, con lo cual toda esta parte, en principio, ¿vale? La vamos a soltar un poquito con este punto, con estos dos puntos que además es bilateral, es decir, viene a los dos costados, ¿vale? ¿Cómo encontramos el punto? Bien, vamos a seguir entonces el hueso de la cabeza, bajando aquí, ¿verdad? Esta es la zona del occipital, pues aquí justo en cada lado, ahí. ¿Notas un poquito, Antonio? Sí, ¿verdad? Vamos a marcarte un poquito, pero después no te preocupes que se te va. Pues Antonio se va a ir con un masaje en la cabeza ahí, ¿verdad? Fenomenal. Vamos a ver, entonces, trabajamos aquí y lo que hacemos es primero buscar el punto con los pulgares y aquí trabajamos, presionamos un poquito, pero sobre todo lo que hacemos es hacer circulitos aquí. Siempre hacia la zona de arriba. O sea, podemos ir abajo para soltar un poquito más suave y arriba como impulsando. Arriba y abajo, vamos viendo. Pero arriba pulsamos un poquito más fuerte. ¿Vale? Y en principio intentaremos soltar toda esta parte de la cabeza, la vesícula biliar va aquí, hace otro giro, va aquí también, entonces toda la parte, por ejemplo, que vamos a trabajar de esta cabeza, lo vamos a soltar, toda esta parte, ¿eh? ¿Cuánto tiempo lo podemos trabajar? Pues yo recomendados en principio 2-3 minutos, por la mañana, por la tarde también, ¿vale? Sobre todo mañana para ir fresquitos, digamos, por la tarde cuando estemos ya cargados. ¿Cómo terminamos ahora? Vamos a hacer otros, ¿vale? Otro punto que es justo debajo del occipital, en este caso con los 2 pulgares también, y esto es un pequeño masajito justo abajo, con dedo también. Podemos también incorporar en meridiano de vesícula biliar igualmente dedos, como en el 8 de vesícula biliar que está a 2 dedos aproximadamente. Es un trabajo que ayuda a oído, a pitidos, en este caso si es 8 de vesícula biliar, pero el trabajo importante que estamos haciendo aquí para la cabeza es este. Soltando en la parte de Dumai, que es todo el canal que viene aquí, y también ayudamos a cualquier dolor de cabeza que sea en la parte alta de la cabeza, ¿vale? Aquí sería, aquí lo veis mejor, ¿vale? Con los dos lados, pero lo veis mejor así. Y trabajamos aquí. Bien, pues recordar estos puntos que hemos trabajado de la cabeza, muy importantes, más o menos 2-3 minutos, empezamos con el del pie, seguimos por los 4 puntos de la cabeza, primero H3 abajo, después los 4 puntos y después occipital a los dos lados, vesícula biliar 20. Perfecto, entonces, después de estos puntos,
¿vale? Comentaros también que podéis ver el vídeo que tengo también sobre la ansiedad, que os va a ayudar mucho al tema del dolor de cabeza, os va a ayudar, va a estar más abajito, vais a estar mejor, y si no, pues venís a verme y ya os ayudo con todo. Si os ha gustado el vídeo, darle like, suscribiros, campanita también, y hasta la curación y más allá.